12:29 y en la línea nos acompaña el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante Cadavid, gracias por conectarse con nosotros a esta hora, bienvenido. Hola Camila, buenas tardes y muchas gracias por este espacio que me permite. Gracias. Representante, pues mire, vamos a seguir hablando de lo que se ha hablado desde ayer, después de que el presidente Gustavo Petro, a través de una alocución presidencial, convocara a una consulta popular. Para quienes no han oído esa convocatoria del mandatario, aquí la tenemos. Esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia. Y ahí entonces era donde hacía el presidente ese llamado a la consulta popular. Ustedes, el Centro Democrático, pues son el partido por excelencia de oposición. ¿Cuál es la postura y cómo van a contrarrestar este anuncio del mandatario ayer en televisión pública? Pues Camila, lo primero es decir que llama mucho la atención ese desafío del presidente de la República, una persona que como él se construyó dentro del Congreso, con las negativas, con la oposición, con la divergencia en muchos temas, y parece que ya no la acepta cuando es presidente, que solamente puede haber una visión que es la de él, primero. Segundo elemento, no es cierto que el Congreso tenga un bloqueo institucional. Aquí este Congreso y sus mayorías le han aprobado jurisdicción agraria, código electoral, creación del Ministerio de la Igualdad, le han creado también o le han aprobado la reforma pensional, está avanzando hasta ahora la salud, en fin. Y otras que han caído ha sido más bien por negligencia de sus propios ministros. Así que la tesis del bloqueo institucional no sirve. Y tercero, y con esto termino, digamos, esta primera parte, es que este es el modelo replicado de lo que sucedió cuando puso al país a hablar de la constituyente. Entonces, no avanzan las reformas como yo quiero, constituyente. No avanza la reforma laboral como yo considero, entonces consulta popular. Y yo creo que no podemos tampoco dejarnos, digamos, desconcentrar o desorientar sin nosotros poder perder la capacidad de concentrarnos en los temas puntuales de fondo del país, lo que sucede en materia de orden público y otras tareas. Por lo demás, aquí tendrá que surtir un proceso si efectivamente la convocan. No lo ha hecho formalmente, está en el mero anuncio. Tendrá que decirle al país si la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con los recursos, que puede ser más de $500 millones de pesos esa consulta que pretende el presidente, y finalmente ver si tiene los resultados, que en el mejor de los casos, Camila, en el mejor de los casos, que supere los 12,5 millones de votos, pues tendrá que volver al Congreso de la República a repetir el proceso legislativo que aquí está haciéndose, sin la obligatoriedad de la aprobación, por demás hay que decirlo. Representante Cadavid, usted ayer radicó una solicitud ante el procurador Gregorio El Hach para que haga una vigilancia especial de los procedimientos administrativos y acciones que se mandaron a hacer, que se mandan a hacer sobre empresas públicas de Medellín. Y usted dice que hay un conflicto de interés, por ejemplo, en el Ministerio de Minas, en la Superintendencia, en el DAPRE, que comprometen la objetividad para tomar acciones contra EPM. Háblenos un poco de esa solicitud, qué es la vigilancia especial, específicamente a qué se refiere y por qué considera usted que estos procedimientos no van a tener objetividad. Ana María, muchas gracias. Mire, por los antecedentes que aquí hemos tenido en el país, el ánimo revanchista del gobierno nacional ha demostrado que han utilizado el poder regulatorio de las superintendencias para allanar entidades como la Registraduría en su momento, o como lo que sucedió hace muy pocos días con Naturgas, que es además un gremio, ¿no? No es una empresa ni es un comercializador, e invadieron indebidamente por vía de las superintendencias. Ahora, la decisión de un juez de la República de congelar las cuentas del gobierno nacional por una deuda que tiene el gobierno con empresas públicas de Medellín no es cualquier cosa, no es un tema menor, es una deuda por los presupuestos para subsidio de los estratos 1, 2 y 3, tuvieron una decisión de por medio de un juez de la República. ¿Cuál es la reacción del presidente de la República en el Consejo de Ministros? Ordenarle, yo lo dije, al mejor estilo chavista, le hace el favor y se ponen ustedes a tomar las medidas que hay que tomar.
Y oh sorpresa que 12 horas después o menos ya estaban entonces los funcionarios de la superintendencia diciendo que entraban a revisar las cuentas de EPM. Yo por eso he dicho, estos procesos no pueden estar desprovistos de la presencia del Ministerio Público para que observen, vigilen especialmente, Ana María, esa es la figura, vigilen muy especialmente esa decisión que ha tomado el presidente con sus funcionarios, que los termina utilizando como la policía política de alguna manera y terminan interviniendo empresas públicas de Medellín. Y sabemos muy bien cuáles son los resultados que han tenido todas las entidades intervenidas por el gobierno nacional, del sector salud como las EPS o las cajas de compensación y otras que terminan en un detrimento y una destrucción completa. A EPM no le puede pasar eso. Pues representante Hernán Cadavid, representante de la Cámara del Centro Democrático, gracias por acompañarnos. Un feliz día para usted. Muchas gracias, Camila, a usted y a su audiencia. Mil gracias. Bueno, Camila, para continuar este bloque de legisladores hablando precisamente de este tema, de esta propuesta que ha hecho el presidente Gustavo Petro de una consulta popular, también quisimos invitar a un senador de Cambio Radical. Él es el senador Carlos Fernando Motoa, que apenas el presidente Gustavo Petro hizo esta propuesta, dijo que va a liderar la bandera por el no en la consulta popular. Y por eso queremos saludarlo a esta hora. Buenas tardes, senador Motoa. Bienvenido a Mañanas Blue. Lina, muy complacido de estar en este espacio. Un saludo a Camila, a la mesa de trabajo y a todos los seguidores de esta importante medio de comunicación. Bueno, senador, usted hoy está en la Comisión Primera del Senado, pero también hizo parte de la Comisión Séptima de el Congreso de la República, en el Senado. Ahí, estoy segura, aprobaron y negaron muchas iniciativas. ¿Por qué hoy el presidente dice que desde la Comisión Séptima se está bloqueando y por qué tiene que irse por la vía de una consulta popular? Pues Lina, yo creo que el presidente está equivocado, como suele ocurrir cada vez que el Congreso de la República, en democracia, cumpliendo las normas constitucionales y legales, decide archivar o negar alguna propuesta que viene liderando el gobierno nacional, y así lo ha hecho. La Comisión Séptima del Senado se ha cuestionado de que se reunió a puerta cerrada. Es el procedimiento que corresponde. Una ponencia de archivo se radica antes de que la mesa directiva cite a la discusión de la misma. El debate se da posterior a la radicación de la ponencia. En este caso, 8 senadores valientes, independientes, con carácter, han decidido que lo procedente es archivar la reforma laboral. Yo estoy de acuerdo con ellos. Una reforma laboral que la exministra de Trabajo mencionaba, Gloria Ramírez, que no era para crear empleo. Una reforma laboral que lo que buscaba era promover la informalidad. Una reforma laboral que busca revivir principios del sindicalismo del siglo pasado. Por eso me ha parecido muy pertinente la decisión de la Comisión Séptima, y el Congreso está muy atento a cuál es el paso siguiente a propósito de la reforma a la salud, que es el tema que más nos preocupa. Existe escasez de medicamentos, no hay atención oportuna para las citas médicas, los pacientes de enfermedades huérfanas no tienen la atención debida, no han aumentado el gobierno el valor del OPC como lo ha exigido la Corte Constitucional. Todos estos temas tienen que llamar la atención al país, y si el gobierno quiere liderar, presentar una consulta popular nacional, pues estamos listos para explicarle a los colombianos que la reforma a la salud va a destruir el sistema de salud en Colombia, y en esa línea vamos a actuar como oposición y como Partido Cambio Radical. Sí, pero ¿qué responde usted, senador Motoa, a quienes hoy creen que lo que hizo el Congreso fue darle una gran oportunidad al presidente Petro de estar en adelante en su zona de confort, haciendo activismo, haciendo política, movilizando a sus seguidores en las calles? ¿Qué dice usted frente a esa opinión de muchos? Pues Hugo Mario, ha sido la constante de este gobierno, el populismo, la retórica, una campaña política permanente. Ayer, a propósito de la alocución presidencial, después del himno nacional, en los segundos siguientes, se presentó el himno de la comunidad NASA. Eso, ¿qué es lo que busca? Un sector donde también fue muy relevante en la época de los bloqueos y de los paros, tanto en el departamento del Cauca como en el departamento del Valle. El presidente y su gobierno y su equipo hace rato están en campaña. Por eso, los malos resultados en materia de educación, de salud, de infraestructura, de vivienda y de seguridad.
Senador, usted dice que va a liderar la campaña por el no frente a esta consulta popular. ¿Cómo es esa campaña? Pero también podría pasar que terminen en la Comisión Séptima apoyando la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado. Estamos frente a dos escenarios inminentes. Lina, la ponencia de archivo, la propuesta de archivo, fue radicada por la mayoría de los integrantes de la Comisión Séptima. Lo que usted llama la ponencia alternativa, en mi criterio no existe. O la ponencia se aprueba para primer debate o se archiva. La ponencia alternativa que modifique 3, 4, 5 artículos, igual le da trámite a la iniciativa, que fue lo mismo que realizaron o que hicieron como estrategia a propósito de la reforma pensional. Recuerde lo que fue aprobado de esa forma, con una mal llamada ponencia alternativa, y luego lo que quitaron en esa Comisión Séptima lo incluyeron en las discusiones de plenaria y en el trámite de Cámara de Representantes. Así que esa estrategia hoy la oposición la conoce, y lo adecuado, insisto, es en archivar esa reforma laboral por los argumentos que ya expresamos. Y debe ocurrir lo propio con la reforma a la salud, entre otras cosas, porque la reforma a la salud, para poder modificar los artículos que pretende modificar y regular un derecho fundamental, debe ser por medio de una ley estatutaria, no por medio de una ley ordinaria. Eso ya lo han dicho expertos en materia constitucional. Pues es el senador Carlos Fernando Motoa. Es el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, precisamente otro de los partidos de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo le tengo una última pregunta, senador Motoa, agradeciéndole su tiempo. Y es que aquí, pues obviamente entramos en modo campaña presidencial del 2026, en donde ustedes le pidieron todos juntos a Germán Vargas Lleras que por favor fuera su candidato a las presidenciales. ¿No temen ustedes, o no sé si eso es lo que quieran, porque claramente eso es lo que quiere el presidente Gustavo Petro, que ya nos metamos de lleno en la campaña del 2026? ¿No queda el país en un desgobierno total si nos metemos en elecciones tanto tiempo antes? Camila, yo le pregunto, ¿usted se siente que el presidente ha asumido las funciones constitucionales de presidente de la República? Vamos a la deriva. El gobierno no está haciendo lo propio, no está gobernando. Ya lo hemos dicho, mantienen campaña permanente. Las alocuciones presidenciales cada vez divagan más que las anteriores. Si quieren establecer este proceso democrático de una consulta popular, pues por supuesto tenemos que recurrir a instruir, a argumentar, a capacitar a los colombianos que la reforma a la salud, como la ha presentado el gobierno, va a destruir el sistema de salud en Colombia. Y en esa línea vamos a actuar. Pues senador Motoa, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde. Gracias por la oportunidad, un saludo a ustedes y a todos los seguidores de tan importante canal. Pues ahora estábamos hablando con dos senadores de la oposición, un representante a la Cámara del Centro Democrático y un senador de Cambio Radical. Ahora vámonos a hablar pues con un representante del partido de gobierno, de la coalición de gobierno. Hasta ahora nos atiende Alejandro Campo del Pacto Histórico. Representante Campo, bienvenido, gracias por conectarse nuevamente con nosotros aquí en Blue Radio. Hombre, Camila, muchas gracias a ti, a la invitación, un saludo a tu equipo de trabajo y a todos los oyentes y televidentes de esta hora. Mire, representante, pues la gente con la que hemos hablado claramente es de oposición. Lo que dicen es que esta iniciativa de la consulta popular es pues ya entrar en temas electorales del 2026, que ya lo que están buscando incluso desde la presidencia es pensar en mantener el poder 4 años más y que en campaña se sienten más cómodos que gobernando. ¿Cuál sería la respuesta desde la coalición de gobierno de la que usted hace parte? Desde que llegamos al gobierno, la doctora Cabal ha manifestado que Petro no puede permanecer en el poder. El señor Zapatero trató de hacer una especie de poner las fuerzas militares en contra. El señor Efraín Cepeda ha tratado de decir que él iba a ser presidente en los pasillos desde el año pasado. Quienes están en campaña son ellos, que andan ya sacando candidatos. El señor expresidente César Gaviria ha invitado a unirse a todos contra nosotros. Vargas Lleras ha hecho lo mismo, Uribe lo mismo. Quienes están en foros de candidatos donde además llevan al señor Calzones, esos son ellos. Nosotros no hemos empezado campaña. Nosotros estamos defendiendo el pueblo colombiano, pero acá cualquier cosa que hagamos, a pesar de que la culpa sea de ellos, porque hoy vamos a una consulta ciudadana, porque en ese Senado se están sepultando las oportunidades y los derechos de los colombianos como siempre lo han hecho.
Representante, precisamente frente a esa frase que usted acaba de decir, que en el Senado están sepultando las oportunidades de los colombianos, porque en otras legislaturas, cuando precisamente su bancada, la bancada de gobierno era de oposición, sí podía hundir reformas, y hoy entonces eso es bloquear? Es decir, ¿no ha sido siempre esta la dinámica del Congreso, una independencia donde se puede aprobar o negar? Morenolina, primero me da mucho gusto verte en esta mesa, felicitarlos por la nueva contratación que han hecho. No, es diferente, todo el mundo tiene el mismo derecho. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de cosas diferentes. De un Senado que cuando tiene que bajarse el sueldo, vota no. Pero cuando tiene que subirle 2.000 pesos a una hora de trabajo, 2.000 pesos a un vigilante, no lo hace. A un Senado que no se quita ningún privilegio. Pero que cuando hablamos de ponerle un contrato laboral a las madres comunitarias, que todos los días llevan cuidando millones de niños que las explotan, dicen no, pero ellos no se bajan nada. Ellos están haciendo mandados para los empresarios. Hoy los trabajadores colombianos ganan menos que hace 22 años. Lo que estamos pidiendo ni siquiera lo que tenían los trabajadores colombianos hace 22 años. ¿Cómo es posible que un guarda de seguridad aquí al Senado no quiera que le paguen 2.000 pesitos después de las 7 de la noche? Es que esta reforma es para la gente de a pie, para la secretaria que le dejan trabajando, para el chofer, para el que trabaja en un restaurante. Lo que están haciendo es una cosa miserable con el pueblo colombiano, por Dios. Hace 22 años le quitaron los recargos nocturnos ese mismo Senado, en esa misma comisión. Hace 22 años le quitaron el recargo festivo a la gente. ¿Por qué no se lo podemos devolver? ¿Por qué siempre son ganancias para los que los patrocinan a ellos y pobreza para los que votan por ellos? Cuando están en campaña, no van y le dicen a la gente, no vamos a permitir que ustedes ganen más, ni les vamos a pagar más por trabajar de noche. Es que trabajar de noche significa sacrificar la familia. La gente que se queda hasta las 8 de la noche no ve a sus hijos despiertos ni a su esposa. ¿Cuánto vale no dar la familia? Y no son capaces de pagarle 2.000 pesos. Pero acá, con la comodidad de los senadores de 40 millones de pesos, claro que le niegan las capacidades y los derechos a cualquier persona. Claro. Miserableza con el pueblo colombiano. Representando Campo, Oscar, mire, para los oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, lo que estábamos viendo eran trinos de diferentes miembros de la bancada, también a la que pertenece el representante Ocampo. Del mismo presidente Petro también. Del mismo presidente Petro, pues celebrando triunfos en el Congreso de la República, cuando lograron hundir proyectos, reformas en otras oportunidades, que era lo que pues le estaba preguntando Lina al representante Ocampo. ¿Por qué antes ese trabajo legislativo sí se solicitaba y ahora cuando se está en el Ejecutivo y se pierde de la misma manera, pues se considera que es un bloqueo institucional? Sí, Camila, y siguiendo con esa misma línea del rol que debe jugar el Congreso de la República, le pregunto, representante, por este Congreso de hoy, el Congreso actual, que le aprobó al gobierno de Gustavo Petro la reforma tributaria del ministro Ocampo, le aprobó al gobierno del presidente Petro el Plan Nacional de Desarrollo, le aprobó al gobierno del presidente Petro la reforma pensional que está en revisión constitucional en la Corte. Este mismo Congreso del que usted se expresa de la manera que lo ha hecho hoy aquí en los micrófonos de Blue, es el mismo Congreso que apoyó al gobierno en muchas iniciativas. Resulta que ese Congreso, cuando apoya al gobierno, es bueno, pero cuando no apoya al gobierno y ejerce su derecho constitucional de seguramente revisar a fondo las iniciativas del gobierno, entonces ese mismo Congreso es malo. ¿Cómo interpretar esa lectura, representante Ocampo? Es que hay una equivocación aquí. Es que el Congreso lo que está haciendo no es joder al presidente Petro, está jodiendo al pueblo colombiano. El presidente Petro no necesita que le paguen un recargo nocturno de 2.000 pesos. El vigilante de allá, desde ustedes en Blue, ese señor que llega a las 6 de la tarde, esos 2.000 pesitos que le van a llegar de... No, pero representante Ocampo, es que la pregunta es muy concreta. Representante Ocampo, la pregunta es muy concreta. Ese Congreso le aprobó al presidente Petro unas leyes. Escúcheme. Bueno, pero yo no puedo responder lo que usted considere. Permítame, yo le respondo. Es que acá no es al presidente Petro el que están apoyando. Es que esta reforma es para la gente. Aquí estamos haciendo una reforma para las madres comunitarias que cuidan millones de niños. ¿Usted cree que el presidente Petro se ha afectado con eso? No, están afectando eso al pueblo, al estrato 1 o 2. Y es que entonces por bronca política van a joder los trabajadores colombianos y a las madres comunitarias. Es que esa es la discusión que tenemos. No es una discusión contra el presidente Petro. Es que los beneficiados aquí son los trabajadores más pobres del país. Claro, y yo entiendo, representante, que esa es la argumentación y el debate que hay sobre la mesa.
pero pues ya el Congreso se pronunció y estamos en una democracia representativa. Quizá una claridad, yo no sé si usted pero, lo Camila, tenga claro. El Congreso no se ha pronunciado. Mire, apenas radicaron ponencias, ¿no? Y claro, se van a discutir la próxima semana. Mire, es que se han radicado las ponencias y viene el debate. Mire, me están escribiendo varios oyentes que lo están escuchando, representante, en el 301-764-4108. Y como hemos dado tantas veces, o usted ha dado tantas veces el ejemplo de los vigilantes, de los celadores de los edificios, el de Blue Radio, el del Congreso, me dicen aquí varios oyentes que los celadores, los vigilantes, tienen su propio decreto sobre jornada laboral, que no les aplica esta reforma laboral actual. Que no, pues que mejor dicho, que entienden el discurso que usted está planteando, pero pues que los celadores, precisamente ese gremio, no entra en esta reforma. Mire, esta reforma afecta a todas las personas que trabajan de secretarias, a todas las personas que atienden en un restaurante, a todas las personas que son conductores, a todas las personas que atienden en mostradores, a todas las personas que venden en las grandes cadenas de superficie. Es devolverle a cada trabajador colombiano, después de las 7 de la noche, de 7 a 9, pagarle 2.000 pesitos de un recargo. Un trabajador que pierde la posibilidad de su familia, ninguno de nosotros dejaría ver a sus hijos dormirse una noche por 2.000 pesos. Pero hay gente que le toca trabajar no porque quiera, sino porque le toca y tiene que hacer la hora extra. No es posible que estemos hablando hoy que vamos a derrotar, según ellos, la oposición al presidente Petro. No, esto es un daño al pueblo colombiano. Estamos legislando y acá estamos hablando de cómo reconocerle posibilidades a los que menos tienen. Un dominical, es que hace 22 años pasaba, Camila, mi papá, mi tío, mi abuelo, nuestros padres tenían la posibilidad de tener un recargo nocturno. Cuando trabajaban un domingo, les pagaban el 100% del domingo. Se inventaron una reforma en el 2002 que era para generar empleo y mentiras. El empleo siguió en 2 dígitos, disparado en todo el país. Aquellas personas beneficiadas generaron ganancias. ¿Quiénes perdieron? Los trabajadores. Y hoy, ¿qué queremos? Que los trabajadores vuelvan a retornar, vuelvan a tener algo. Es que con 4.000 pesos no se van a enriquecer, por Dios, y los empresarios tampoco se van a empobrecer. Pero acá hay esos, de entre esos senadores que niegan, que son empresarios, son financiados por empresarios. Y entonces acá van y consiguen votos con el pueblo colombiano, y cuando en el Congreso votan a favor de los empresarios. No es la discusión con Petro, ahí donde ellos esa es la discusión que disfrazan para decir que derrotan a Petro. No es una cosa contra el pueblo colombiano. Al presidente Petro políticamente le pueden ganar en otros pulsos, pero un pulso que es para beneficiar a la gente pobre, a todos los trabajadores de Colombia, no a la gente pobre, a todos nosotros los trabajadores, exceptuando los tenemos un régimen especial como el Congreso. No tiene sentido, hay que pensar en Colombia, hay que pensar en los colombianos. Somos un país bello que puede vivir mejor, entonces es de la pobreza, pero con ese Senado así es muy difícil. Pues representante Alejandro Campo, mil gracias del Pacto Histórico. Queríamos también oír pues la versión y la posición dentro de este debate frente a la reforma laboral de alguien de la bancada de gobierno. Un saludo muy especial y feliz tarde. No, Camila, usted me gracias por la invitación, en verdad qué rico estar ahí con ustedes, un abrazo para todos. Pues Camila, yo sí creo que no se puede resumir esto a que los congresistas que están de acuerdo con el archivo están haciéndolo contra el presidente Gustavo Petro, porque hemos estado escuchándolos alrededor de la mañana y siempre se han sostenido desde el día de ayer que esto tiene también toda una revisión técnica, que ellos hicieron el trabajo juicioso y que también están votando por argumentos, porque realmente creen en la causa. Hemos visto cifras de Fenalco que revisamos también ayer, el 34% de aumento de costos que podría traer la reforma laboral, que también podría desencadenarse en más informalidad y también en pérdida de empleos. Entonces, resumir esto a que es contra el presidente Gustavo Petro me parece también un poco mezquino. Claro, pero ese argumento que usted plantea, que lo planteaba Fenalco y que lo plantean los gremios económicos para decir por qué no se aprueba la reforma laboral, desde el sector del representante Alejandro Campo y del petrismo, pues tienen opiniones distintas. De acuerdo, y dicen, de acuerdo. No es cierto. Entonces, ahí está el debate económico sobre la generación de empleo, y creo que ese debate no está resuelto a nivel mundial. Y en la economía no se ha resuelto ese debate, ni nadie tiene la razón absoluta sobre qué es lo que sí va a generar empleo, qué es lo que lo quita, si las cargas laborales lo deterioran o no lo deterioran. El debate es muy apasionante, es complejo, y algunas cosas pueden funcionar en Colombia y otras no en otros países, pero yo creo que un poco un pedazo engañoso que se lo digo al doctor Ocampo y a muchas personas que defienden la reforma es: la discusión no es, Camila, sobre Caracol Televisión o sobre Bavaria, que claro, a Bavaria ni a Caracol Televisión les impacta significativamente ese recargo nocturno. Se trata es por las pymes de 18 empleados que tienen 200 millones de ingresos al año. La discusión es sobre esa franja, me parece a mí, y no sobre Luis Carlos Sarmiento y los grandes millonarios del país.
Camila, pero lo único cierto de todo esto es que nos metimos ya en el terreno electoral, que es el terreno en el que Petro se siente más cómodo. Ah, pero claro. Pero se lo dije yo a usted ayer, ¿se acuerda, Oscar? Le dije, le están sirviendo en bandeja de plata la coyuntura al presidente para que entre precisamente en el terreno en donde él más cómodo se siente. Y donde es un hacha, porque no vamos a decir que el señor no es un hacha en temas electorales. Claro. Pero lo que pasa es que en temas electorales él es un hacha, tiene que encontrar es cuál va a ser el que diga Petro, ¿no? Así como en el lado de los de Uribe, el que diga Uribe. ¿Qué es lo que se va a ambientar? Claro, ¿Qué es lo que se va a ambientar, Camila? Lo que se va a ambientar, Oscar, pero permítame. Pero lo que se va a ambientar yo no sé cómo, porque allá se están matando. Y se están matando, entre otras cosas, por se están acusando de corrupción, se están diciendo de todo. Y uno de los prospectos, creía yo, electorales que tenía pues el sector del petrismo, era el exdirector de la DIAN, Sebastián Luis Carlos Reyes. Ese era uno de los que decíamos, bueno, pues apareció, era un profesor, se volvió activista, tuitero, tiktokero. Y pues podía ser una de las fichas del presidente Gustavo Petro, pero ese señor está disparando a todo el mundo. Sí, salió del pacto histórico pegando tiros al aire y pues está dando entrevistas en varios medios en los últimos días. A nosotros no, porque nos dice que nosotros somos la prensa del corazón, ¿no? Cuando le dijimos que él estaba enfrentado con Ricardo Bonilla, cosa que hoy está ratificando, decía que estábamos hablando de cosas del corazón. Sí, no, le recomiendo mucho las entrevistas que le está dando porque afirma muchas cosas que se estaban preguntando la prensa y las personas hace unos meses sobre el tema del recaudo, sobre su pelea con Bonilla, sobre el tema de corrupción de la unidad de gestión del riesgo y también con el tema que él denunció ya con la Fiscalía con nombres y apellidos sobre los puestos que le estaban pidiendo. Acusó Laura Sarabia, Armando Benedetti. Mejor, yo creo que le está muy herido por haber salido y está herido contra gente del gobierno. No digo que no sea legítimo, pero eso es lo que yo siento. Y no deja de ser curioso, Sebastián, que quienes él señala hoy están al lado del presidente Gustavo Petro, y él, que decidió denunciar y señalar, pues es el que termina saliendo del ministerio. Entonces le quiero rescatar cosas de hoy que se unen con cosas del pasado, bueno, no tan pasado, de hace casi 8 meses. Y bueno, quiero arrancar por el trino con el que hoy amanecimos leyéndolo a él. A mí me sorprendió mucho. Nuestros compañeros, Camila, del servicio informativo, se hacían eco de una noticia en que la Contraloría anunciaba un control permanente sobre la gestión de la DIAN y sobre todo el tema del recaudo, que ya conocimos que el recaudo de enero del 2025 es el peor de los últimos 22 años. Entonces, creo que la Contraloría por eso anuncia esta noticia y Luis Carlos Reyes pues retuitea esa noticia de Blue Radio. Dice, la Contraloría debería empezar por examinar la manera en la que sistemáticamente el Ministerio de Hacienda ha forzado la adopción de metas de recaudo completamente alejadas de la realidad, incluidas las de este año, es decir, el 2025, ¿y a qué intereses obedecen esas metas sin sentido? Bueno, eso es un balazo a Diego Guevara y a Ricardo Bonilla, ¿no? Entonces yo quiero recordar aquella entrevista, esto fue 8 de mayo del año pasado, en la que nosotros cuestionamos ese tema del recaudo y su relación con Ricardo Bonilla, y él, pues, como usted dice, nos dijo que éramos periodistas del corazón. La que no vamos a caer es en la que yo sé, Sebastián, esos amigos suyos, quién sabe qué tan buena información le dan, en serio. No vamos a caer en la trampa que ellos quieren poner de proyectar una serie de peleas interiores al sector Hacienda que no son el punto de discusión, porque aquí se presenta un frente unificado. Entiendo que usted pues tiene que hacer una defensa y está bien de la labor de la institución del gobierno, pero me parece también una falta de respeto que usted plantee esto como periodismo del corazón y como una cosa de chismes cuando no es así. Entonces ahora nos está dando la razón el doctor Reyes de esa entrevista que hicimos el año pasado, en donde él nos acusó de chismes y de revista del corazón, cuando efectivamente lo que está diciendo hoy a través de sus trinos es que era verdad, es que allá estaban del pelo y del Ministerio de Hacienda. Bonilla estaba agarradísimo con Reyes y eso se planteaba en los consejos de ministros y demás. Sí, y yo le decía en ese momento, obviamente no hay tiempo para abrir toda la entrevista, que una mala relación entre la DIAN y Hacienda, claro que tiene que ver en un contexto en el que las dos entidades se tienen que poner de acuerdo para hacer la política fiscal y de recaudo del país. Como no es noticia que los dos no se puedan ni ver, pero bueno, ya con esto trino se insinúa que el balazo que Reyes le mete al Ministerio de Hacienda, pero también quiero traer una parte de la entrevista que ayer Luis Carlos Reyes le da a Camila a los compañeros de La Luciérnaga, en el que dice que él sospecha que su salida de la DIAN se dio por Ricardo Bonilla y por los congresistas de las comisiones económicas.
Es lo que las cifras, bueno, hay un tema de reporte de las Naciones Unidas que es complejo, pero lo que sí le puedo decir es que tanto hicimos en contra del contrabando que nos volvimos supremamente incómodos para los contrabandistas que presionaron a través de muchísimos medios, a través del Congreso de la República, desafortunadamente, y esto me duele decirlo, a través del Ministerio de Hacienda, para sacarnos de ahí. Y concretamente nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros reformamos un estatuto aduanero que dejaba un montón de boquetes abiertos para el contrabando, como que, por ejemplo, podían salir camionadas de mercancías. Entonces, le confirma a la luciérnaga Camila que pues, el ministro Bonilla habría presionado para su salida, y en otra contrapregunta que le hace el periodista Melquisedec, le abre a los congresistas, y es lo que dice: como él se negaba a darle puestos a las cuotas de las comisiones económicas, ellos metieron un traslado de recursos por ley, una proposición de 200.000 millones de la DIAN a la unidad de gestión del riesgo en retaliación. Es decir, la teoría que acá se piensa construir es que todo lo que se armó alrededor de la unidad de gestión del riesgo presionado por los congresistas, también la DIAN era parte de esa burocracia prometida, y como Reyes se habría negado, dice, bueno, como Bonilla le estaba prometiendo las cuotas a estos señores, pues me quitan de la DIAN porque yo era incómodo. A mí me parece tenebrosa esta teoría. Pues con esta garrotera en la izquierda o en el sector del petrismo es que se preparan para las elecciones del 2026 para encontrar quién va a ser el elegido de Gustavo Petro para esas presidenciales. Nosotros vamos a hacer una pausa muy corta, pero ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias para ustedes.